Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo y en este es un tema realmente importante que tú luego te preguntarás por qué ahora mismo no se está haciendo un debate como mínimo en Estados Unidos sobre ello. He hablado anteriormente en algunos episodios, en algunos otros vídeos sobre este tema, que es la conspiración de la Reserva Federal, puesto que el 23 de diciembre se cumplirán los 100 años y tendrá que renovarse y no se hace un debate. El debate consistiría, y es muy importante, en si se les renueva o no a esta entidad de gente privada la fabricación del dinero de la nada, es el monopolio de la fabricación del dinero. Así que pienso que este vídeo te va a interesar bastante. Cógete una bolsa de palomitas porque es posible que sea un poco largo, pero aquí tienes los datos de la conspiración que creó la Reserva Federal en 1913. Venga, no me alargo más en el prólogo y entramos. Para tratar en profundidad el tema de este centenario de la Reserva Federal de Estados Unidos, precisamente ayer el analista y autor argentino Adrián Salvucci publicó un artículo en RT dedicado a ello, que realmente pues tengo que decir que ¿cuál sería la palabra? Bueno, pues que me ayuda, ¿no? Para poder explicároslo, porque así no tengo que hacerlo yo mismo. Cosas de estas, ¿no? Porque está muy bien explicado y no vale la pena hacerlo diferente, porque es exactamente lo que yo tenía pensado explicar. Así que te voy a leer este artículo de Adrián Salvucci sobre la Reserva Federal. Dejaré también el enlace en la información y ya te digo, va a ser un poquito largo, pero la información es muy importante y es un tipo de información que tiene que saber todo el mundo para poder entender la situación en la que estamos ahora mismo. Cuando yo supe esta información, hace unos años, me ocurrió como un shock y lo primero que se me ocurrió es esto tiene que saberlo la gente, y fue la base por la que escribí mi libro Secretos del Dinero, el libro que los banqueros no quieren que leas. ¿Y por qué no quieren que leas ese libro? Bueno, pues ahora lo vas a saber. Comenzamos. Se llama el artículo 100 años de Reserva Federal. Y dice así. El lunes 23 de diciembre marca el 100º aniversario de la creación del sistema de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos de Norteamérica. Notablemente, los grandes multimedios globales mantienen un ensordecedor silencio en torno a este hito clave. Como yo digo, tendría que haber ahora mismo un debate para si se renueva o no, pero no lo hay. Claramente les preocupa que cada vez son más los millones de trabajadores dentro y fuera de los Estados Unidos que comprenden cuál es la verdadera función de la Reserva Federal en el marco de las estructuras del poder del mundo moderno. Un siglo de banca central en manos de banqueros privados usureros controlando al dólar como una moneda global es suficiente, más que suficiente, y estoy totalmente de acuerdo. Entre gallos y medianoche. Hace un siglo, en vísperas del feriado navideño, el Congreso norteamericano sancionó sigilosamente la ley de la Reserva Federal, aprovechando que gran parte de los congresales se habían ausentado a sus casas y que quienes realmente propiciaban la creación de un banco central controlado por los bancos privados permanecían todos en sus asientos listos para votar. En 1913, Woodrow Wilson era presidente de los Estados Unidos. Faltaban 8 meses para el comienzo de la Primera Guerra Mundial y 3 años antes se había realizado una reunión ultrasecreta en la mansión de John Pierpont Morgan, más conocido como J.P. Morgan, el mayor banquero estadounidense de la época, en la isla Jekyll, cercana a la costa del estado de Georgia. El servicio de noticias neoyorquino Bloomberg News describió esto en un artículo publicado el 15 de febrero de 2012, como una reunión secreta que lanzó el Banco de la Reserva Federal en noviembre de 1910, un grupo de líderes del gobierno y hombres de negocios forjaron un nuevo y muy poderoso sistema financiero que ha sobrevivido un siglo, 2 guerras mundiales, la Gran Depresión y muchas recesiones. Así lo ve Bloomberg. La fea realidad, sin embargo, es exactamente al revés. En noviembre de 1910, un grupo de funcionarios de gobierno, poderosos banqueros y hombres de negocios forjaron un nuevo y poderoso sistema financiero que generó, promovió e impuso
un siglo de conflictos y genocidios, incluyendo 2 guerras mundiales, la Gran Depresión, muchas recesiones y sistemáticos salvatajes de los megabancos utilizando el dinero de los trabajadores. En 1995, el investigador estadounidense G. Edward Griffin publicó La criatura de la isla de Jekyll, The Creature of Jekyll Island. Ya he comentado antes sobre este libro en otros vídeos anteriores y también tengo que confesar que es la base sobre la cual construí yo mi libro Secretos del Dinero. Probablemente el libro más autorizado sobre la Fed, como se llama coloquialmente al Banco de la Reserva Federal, en círculos financieros y en los grandes medios de prensa globales. También añadiría de que este libro estaba basado en un libro anterior de Eustace Mullins llamado El secreto de la Reserva Federal o una cosa así, escrito en 1952. Es decir, que se sabía desde hace años. Lo que pasa que era un tipo de información que no había salido al exterior tanto como lo ha hecho ahora. Y han tardado 100 años para ello, imagínate. En su obra, Griffin describe como una secretísima conspiración, disculpe, no se me ocurre otra mejor palabra, de poderosísimos banqueros, funcionarios de gobierno y agentes extranjeros que se reunieron para planificar el secuestro de la economía, las finanzas y el dólar de Estados Unidos para poder así librar sus guerras de conquista mundial. En su artículo, Bloomberg describe que el senador del estado de Rhode Island, Nelson Aldrich, cuya hija estaba casada con Joe D. Rockefeller Jr., ¿qué cosas?, invitó a hombres que él conocía y en los que confiaba, o al menos hombres de gran influencia que consideró que podían trabajar mancomunadamente. Abraham Pitt Andrews, su secretario del Tesoro, Henry P. Davidson, socio de JP Morgan, Chase D. Norton, presidente del First National Bank of New York, y recordar que cuando un banco tiene First National o First, eso es Rothschild. Benjamin Strong, otro amigo de Morgan y presidente de Bankers Trust, Frank A. Vanderlip, presidente del National City Bank, y Paul M. Warburg, socio en la banca Kuhn, Loeb y Co., y ciudadano alemán. Y no solo ciudadano alemán el señor Warburg, sino de la familia del Banco, o del Banco, de Venecia, y su hermano Max Warburg fue el causante de la hiperinflación en Alemania. Imaginaos qué gente. Además, el señor Warburg fue al que se le ocurrió la idea de llamarlo Reserva Federal de Estados Unidos para que no se llamara Banco Central, puesto que en el siglo XIX se habían derrocado 3 bancos centrales en Estados Unidos. Pero continúo con el artículo. Paul Warburg fue el verdadero mentor de la Fed. Resulta interesante señalar que su principal socio en el banco Kuhn, Loeb Co. Company, Jacob Schiff, por aquellos días acababa de financiar a los japoneses en la guerra contra los zares de Rusia, y que poco tiempo después canalizaría $20 millones para asegurar la victoria de la revolución bolchevique en 1917 a través de un exiliado ruso residente en Nueva York de nombre Lev Davidovich Bronstein, más conocido como Leon Trotsky. Sí, acabas de escuchar bien. La revolución bolchevique fue financiada desde Wall Street, y este señor Jacob Schiff, además, era compadre también de la familia Rothschild. Continuamos. Ni banco, ni reserva, ni federal. En realidad se trata de un sistema Oficialmente es el sistema de la Reserva Federal que controla por completo el dólar, colocándolo no al servicio del pueblo estadounidense, sino al servicio de los banqueros dueños de la Fed, a través de una estructura accionaria muy particular. Decididamente, la Fed no es un banco en el sentido de una institución financiera con la misión de satisfacer las necesidades de crédito de la economía real del trabajo y la producción en beneficio de la mayoría de la población trabajadora. Todo lo contrario, la Fed financia las necesidades de los dueños del poder global, sus guerras y manipulaciones políticas, sus operaciones clandestinas, la usura, el narcotráfico y a los propios megabancos. Ya digo, todo lo que estás escuchando es muy fuerte, pero es así. Tampoco mantiene reserva alguna, ya que imprime sin respaldo alguno todo el dinero que los megabanqueros y las élites del poder necesitan para que este mundo globalizado siga girando en la dirección que a ellos más les conviene. ¿Recuerdas que el dinero se crea de la nada? De aquí viene. Esto incluye impulsar salvatajes hiperinflacionarios a los que denominan eufemísticamente relajamiento cuantitativo, quantitative easing, que es exactamente lo que está haciendo ahora mismo la Reserva Federal. Imprimir, bueno, más que imprimir, poner numeritos en pantallas y hacer dinero que va directamente a los bancos y a los banqueros. Para que Goldman Sachs, Bank of America, Citicorp, Wachovia,
HSBC y JP Morgan Chase se mantengan felices y saludables, financiar en forma clandestina operaciones terroristas para derrocar los gobiernos de Irán, Nicaragua, Argentina, Cuba, Venezuela, Siria, Chile, Vietnam y otros, librar guerras a lo largo de décadas contra países como Afganistán, Pakistán, Irak y en África y Latinoamérica, apoyar incondicionalmente los genocidios perpetrados por la pequeña Israel contra palestinos, encubriendo sus 400 bombas nucleares y mantener vivos a los vampiros de Wall Street. Por último, la Fed tampoco tiene nada de federal, ya que está totalmente fuera del control de cualquier área del gobierno estadounidense. En la práctica, el 95% de sus acciones está en manos de los propios megabancos privados y no forma parte del gobierno ni responde a ninguno de los poderes del Estado. Totalmente cierto, puesto que la Fed es una corporación, y una corporación en la cual estos señores de Jekyll Island se la dividieron en sus bancos por acciones accionariados. Continuemos. Ellos mismos lo dicen. Es verdad, no se esconden. De vez en cuando aparece algo. Durante una entrevista transmitida el 18 de septiembre de 2007 por la cadena pública estadounidense Public Broadcasting System, PBS, en el programa News Hour, Hora de las Noticias, el periodista Jim Lehrer mantuvo el siguiente diálogo con Alan Greenspan, que entonces era el presidente de la Fed, que durante décadas fue presidente de la Reserva Federal y directivo de la banca JP Morgan Bank. Jim Lehrer: ¿cuál es la relación correcta? ¿Cuál debiera ser la relación correcta entre el presidente de la Fed y el presidente de los Estados Unidos? Alan Greenspan respondió: bueno, primeramente, la Reserva Federal es una agencia independiente, lo que básicamente significa que no existe ninguna otra agencia del gobierno norteamericano que pueda anular ninguna de las medidas que adoptamos. Mientras este esquema se mantenga vigente y no existe ningún indicio de que el gobierno o el Congreso o nadie esté pidiendo que nosotros hagamos las cosas de una manera diferente a lo que nosotros consideramos que es correcto, entonces, en verdad, la naturaleza de esa relación es un asunto sin importancia. Y no solo la Fed. Si vas a la web del Banco Central Europeo, hay en un lugar donde dicen que ellos no reciben órdenes de ningún gobierno y que son una entidad independiente. Es exactamente lo mismo, la misma trampa. ¿Cómo? Sí, lo leyeron. Y si usted es ciudadano de Estados Unidos, haría muy bien en releer este diálogo un par de veces. La Fed yace en la raíz de la condición de superpotencia de Estados Unidos. Permítame que describa con un simple ejemplo cómo funciona el fraude de la Fed visto desde la óptica de un trabajador residente en la Argentina, puesto el señor Salbuche es argentino, país derrotado por los dueños del poder global y mantenido débil y decadente gracias a la mal llamada democracia, siempre subordinada al dinero de los megabanqueros que así imponen gobernantes locales alineados con sus intereses. Cada vez que la Argentina necesita comprar $100 de, digamos, petróleo, medicamentos o componentes tecnológicos, los trabajadores argentinos deben ganar esos $100 a través de exportaciones y trabajo genuino. En comparación, cada vez que el gobierno de Estados Unidos necesita comprar $100 de petróleo, medicamentos o lo que fuera, todo lo que tiene que hacer es pedirle a la Fed que imprima esos $100 y asunto concluido. Digamos que así resulta muy fácil ser una superpotencia. ¿Nos fijamos? ¿El fraude en el que estamos? De acuerdo. Este mecanismo es en realidad mucho más complejo, pero esquemáticamente el sistema de poder global basado en el dólar funciona de esta manera. Esto también explica por qué los dueños del poder no toleran que ningún país tenga la osadía de desafiar el poder del dólar. Cuando la Fed viene marchando. Veamos también lo que ocurre con el mercado del petróleo. El mismo opera con un monopolio del dólar desde 3 grandes centros en Nueva York, Londres y Dubái. Así se asegura que sus petrodólares fluyan una y otra vez por todo el mundo las 24 horas al día, y que solo alguna parte incidental refluya de regreso al sistema financiero de Estados Unidos. Esto explica por qué luego, que a finales del 2002, Saddam Hussein decidiera realizar en euros el intercambio de $1.000 millones el intercambio de millones de dólares por alimentos y medicamentos que le permitía las sanciones de la ONU. Rápidamente fuera visitado por el brazo armado de la Fed en marzo de 2003. Es decir, Saddam Hussein quiso comprar medicamentos y cosas que necesitaba en euros e inmediatamente ocurrió el asalto de las tropas en el 2003 de Estados Unidos. Veamos también el caso de Muammar Gaddafi, que en 2011 estaba a punto de lanzar un mecanismo para comerciar el petróleo libio y del norte de África utilizando una nueva moneda respaldada por oro, el dinar oro.
También él recibió la visita del Premio de la Paz Obama y la babilónica Hillary. ¿Se empieza a ver un patrón detrás de todo esto? ¿Quién domina esto? La Fed. Ahora bien, no vayamos a creer que este sistema de esclavitud financiera global de la Fed solo apunta a otros países fuera de Estados Unidos. Pues la realidad es que cuando este sistema nació hace 100 años, lo primero que hizo fue esclavizar silenciosamente al propio pueblo norteamericano al que se supone que debe servir. Esto opera así. Cada vez que el gobierno estadounidense decide poner dinero en circulación, esos billetes verdes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares, y que todos conocemos, en lugar de ordenarle a su casa de moneda que los imprima al mínimo costo de un par de centavos por el papel y la tinta, en vez de eso, el gobierno de Estados Unidos le pide a la Fed que imprima esos billetes entregándole a cambio bonos del Tesoro de los Estados Unidos que generan intereses. Esto se traduce en billones de dólares en ganancias para la élite financiera bancaria, canalizados a través de la Fed como instrumento de dominio. Todo esto fue también planificado hace ya un siglo que justo antes de sancionarse la ley de la Reserva Federal, el 23 de diciembre de 1913, y que ahora estoy grabando este vídeo a 4 de diciembre de 2013, en 20 días, en 19 días va a cumplir los 100 años que se supone que era el primer contrato. Bueno, pues los poderosos banqueros comprendieron que si el gobierno de Estados Unidos habría de pagarles gigantescas cantidades en intereses a la Fed para que le imprimiera su propio dinero, primero era preciso generar un esquema que le permitiera a ese gobierno apropiarse del producto del trabajo del pueblo norteamericano. Para cerrar ese círculo perverso, impusieron la ley de impuesto a los ingresos. Es una cosa que tampoco mucha gente sabe. Al contrario que en Europa, los impuestos siempre han existido porque la élite, los ricos, siempre han robado a los pobres desde siempre, porque los impuestos solo sirven para eso, para robarnos y quitarnos el dinero y que no podamos salir del agujero. En Estados Unidos, hasta la creación de la Fed, no existía el impuesto de la renta. No existía. Se creó sencillamente para robar la vida a las personas para que estos señores banqueros pudieran dominarnos. En realidad se trata de la 16ª, de la enmienda 16, a la Constitución sancionada en julio de 1909 y reglamentada en febrero de 1913. Así, a lo largo de un siglo, los banqueros internacionales le vienen robando al trabajador norteamericano, logrando que Estados Unidos libre sus guerras y globalizando este sistema de dominación. Mientras tanto, los pueblos no parecen tener idea de lo que realmente está ocurriendo. Por eso es tan importante saber esta información. Claramente, el poder de la Fed se ubica tan por encima de la Casa Blanca, el Congreso y la Corte Suprema que en las últimas 5 décadas ha sido imposible llevar a cabo siquiera una auditoría seria de sus libros y registros. Otra cosa, en 100 años no se ha hecho una auditoría que yo sepa de la Fed. No se crea que no se ha alertado al pueblo sobre esta terrible realidad. Ya en el año 1923, el diputado por Minnesota Charles Lindbergh, padre del famoso aviador, alertaba diciendo: el sistema financiero ha sido entregado al Banco de la Reserva Federal, que administra el sistema financiero según la autoridad de un grupo exclusivamente interesado de sus propias ganancias. El sistema es privado y tiene como único propósito obtener las mayores ganancias posibles usando el dinero del pueblo. Luego, en los años 60 del siglo pasado, el senador republicano y candidato presidencial Barry Goldwater, que por cierto perdió, por supuesto, declaró que la mayoría de los estadounidenses no entiende cabalmente cómo operan los prestamistas internacionales. Las cuentas del sistema de la Reserva Federal jamás han sido auditadas. Opera totalmente fuera del control del Congreso y manipula el crédito de los Estados Unidos. En la actualidad, el exdiputado Ron Paul también viene dando el mismo mensaje. Incluso el presidente John F. Kennedy pareció haber comprendido este vital tema cuando el 4 de junio de 1963 emitió el decreto presidencial número 11.110, ordenando al Tesoro de los Estados Unidos imprimir dinero público sin interés por un total de 4.300 millones de dólares, cifra enorme en aquellos tiempos, sin darle intervención alguna a la Reserva Federal. Pero también Kennedy se toparía con algunos problemas apenas 5 meses después, un triste 22 de noviembre, que ahora han hecho los 100 años. Lo ha asesinado. Sencillamente, fuera. Epílogo. Después de un siglo de tanto descalabro, uno creería que algo tan importante como si el Banco Central de Estados Unidos debe seguir siendo privado, o si se lo ha de rediseñar, o si se lo ha de clausurar, es un tema que amerita colocarse en el centro de un gran debate público, tanto nacional en Estados Unidos como mundial. Sin embargo, todo lo que percibimos es silencio. Silencio desde el gobierno, el Congreso
y los políticos norteamericanos, silencio de los líderes mundiales, silencio casi total de los grandes multimedios globales y también el silencio del mundo académico. Pero aquí no nos callamos. Esto permitirá que el próximo 23 de diciembre de este año 2013, los megabancos parasitarios que gobiernan nuestro afligido planeta puedan celebrar un siglo de la Fed, que les ha permitido transformarse en Masters of the Universe, amos del universo, literalmente. Seguirán descorchando champaña, o cava, como decimos aquí en Cataluña, en la Nochebuena y Navidad, sabiendo que el jueves 26 podrán seguir crucificando al mundo entero en su altar a la usura. Y aquí acaba el excelente artículo del señor Adrián Salvucci. Ya lo digo, en la información dejo el enlace para que puedas leerlo 2 o 3 veces. Yo publiqué el libro Secretos del Dinero, en el que explico este esquema, y dejaré también un enlace para que puedas descargártelo gratuitamente. Y nada más. Ya 20 minutos, sé que ha sido largo, pero esta es una información esencial. Ya digo, es una información que a mí me hizo cambiar la visión del mundo. Cuando descubrí lo que ocurría realmente, decidí dejarlo todo y hacer mi libro, escribir mi libro y constantemente publicar vídeos para explicar lo que está ocurriendo. No me alargo más, ahora es el momento de tu reflexión, de absorber toda esta información, deducir y empezar a unir los puntos de cosas que quizás pensabas que estaban dispersas y no tenían relación, y verás como sí la tienen. Pues encantado de tenerte aquí en el vídeo. Te espero en un siguiente vídeo y ya sabes, dale a me gusta para compartirlo. Esta información es esencial, la verdad. Y si no estás suscrito, pues suscríbete para recibir las próximas notificaciones, porque yo voy a continuar revelando y descubriendo al mundo todas las repercusiones de este sistema monetario fraudulento en el que estamos inmersos desde hace 100 años. Este vídeo ha sido la conspiración de la Reserva Federal y, como puedes ver, es una conspiración real, muy real. Hasta entonces.